El día de hoy trataremos el tema conversiones entre unidades de medida. Entendemos como conversión de unidades a la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresando en una cierta unidad de medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. El método que utilizaremos para convertir las entre unidades de medida será el método de factor de conversión. El factor de conversión o factor de unidad es un método de conversión que se basa en multiplicar por una o varias fracciones en las que el numerador y el denominador son cantidades iguales, expresadas en unidades de medida distintas, de tal manera que cada fracción equivale a la unidad. Iniciando los ejemplos con el método de factor de conversión, iniciaremos con el ejemplo de conversiones de unidades para el mismo sistema. En este caso vamos a utilizar el sistema inglés y tenemos una tabla del sistema inglés que es esta, el cual nos ayudará para poder utilizar el factor de conversión y poder utilizar las tablas equivalentes en este caso. Y convertiremos 12 millas a pies. El factor de conversión trata específicamente de buscar una fracción el cual pueda ser multiplicada por el valor que nosotros tenemos de inicio. En este caso serían 12 millas, lo convertiremos a pies. Entonces, primero convertimos esas 12 millas a una fracción. Para convertir eso en fracción, lo único que tenemos que hacer es dividirlo dentro de la unidad 1. Luego tenemos que multiplicar por una fracción equivalente a 1. Esto quiere decir que vamos a buscar la equivalencia. En este caso vamos a ir a la tabla de medidas o la tabla del sistema internacional y vamos a ubicar, en este caso en la unidad, en la posición 2, tenemos que una milla es equivalente a 5.280 pies. Entonces nuestro factor de conversión va a ser el siguiente. Vamos a eliminar millas. Para eliminar millas, millas pertenece en la parte del numerador. Necesitamos millas en la parte del denominador. En este caso, podemos decir entonces, como estamos utilizando el factor una milla igual a 5.280 pies, decimos una milla es igual a 5.280 pies. En este caso lo voy a colocar en español, pero sabemos de que en algunos casos aparece como en inglés, que sería FT, ¿verdad? En este caso vamos a poner pies. Muy bien. Luego cancelamos algo que es importante cancelar, que serían las millas arriba y las millas abajo se eliminan, quedándome solo una unidad de medida, en este caso los pies. Y entonces multiplico en forma lineal. Recordemos que la multiplicación de fracciones se da en una forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces decimos que esta fracción va a ser igual, ¿verdad?, a la multiplicación de 12 por 5.280 pies. Con el uso de nuestra calculadora haremos la multiplicación. Entonces decimos, en este caso, que tenemos 12 por 5.280. 12 por 5.280. Y eso es igual a 63.360. Muy bien, entonces anotamos nuestro valor 63.360. 63.360 y anotamos la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? La única que tenemos. Ya que cancelamos millas, nuestra unidad de medida van a ser pies, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, veamos un segundo ejemplo. Sería convertir 200 yardas a millas. Nuevamente nos ubicamos en la tabla de conversiones, ¿verdad? Y en el apartado, en la columna de equivalencias, observamos, dice que una milla, una yarda, en este caso una milla tiene, miren, 1.760 yardas, una milla. Entonces, ese factor de conversión lo podemos hacer de la siguiente manera, o la conversión por factor de conversión,
lo haremos de la siguiente manera. Entonces siempre pongamos el primero, el valor que tenemos inicial, que serían 200 yardas. Esto lo dividimos dentro de 1 para convertirlo en fracción y lo multiplicamos por una fracción equivalente. Esa fracción equivalente, nuevamente recordamos que tiene que ser igual a 1. Entonces, lógicamente, todas estas que nosotros miramos acá, todas esas valen 1. Es una forma de decir que valen 1. Un metro es igual a, una milla, perdón, es igual a 1760 yardas. Entonces, es importante ver esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar tal y como está. Miren, nuevamente nos topamos con que la yarda está arriba. Para poder cancelarla, yo necesito la yarda en la parte del denominador, no en el numerador. Entonces, armamos nuestra fracción con la equivalencia que aparece en la tabla. Miren, entonces decimos 1760 yardas. 1760 yardas equivale a una milla. Si nos damos cuenta nuevamente que hicimos fue colocar yarda abajo. Miren, ¿para qué? Para poder eliminarla. Entonces eliminamos yarda y nuevamente utilizamos, ¿verdad?, la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Nuevamente recordamos que es una forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso podemos decir que entonces 200 por 1 va a ser igual a 200 nuevamente. Va a ser igual a 200, perdón, dividido, ojo, dividido 1 por 1760, que serían 1760. Lógicamente, la unidad de medida que me queda sería la milla. Y recordamos que una fracción es una división, entonces tenemos que dividir, tendríamos que dividir 200 dentro de 1760. Ok, con el uso de la calculadora nuevamente nos vamos a nuestra calculadora y decimos que 200 dividido 1760 va a ser igual a 0.11. Ojo, me sale 0.1136. Recordamos de que nosotros reportamos nuestro valor con 2 decimales, entonces nosotros tenemos que hacer o quitar los siguientes decimales. ¿Cuáles decimales? Estos dos que aparecen acá. En este caso me voy a ubicar en el primero que aparece, que sería el número 3, y comparamos. ¿Qué comparamos? Nuevamente nuestra regla de aproximación. Comparamos si, por ejemplo, 3 es mayor o igual a 5. En este caso tenemos que definir si esa proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera, aumenta 1 la siguiente unidad o la siguiente cifra. En este caso es falsa porque 3 es menor que 5. Esto es falso. Por ende, nuestro resultado quedaría de la misma manera. Entonces decimos que va a ser igual entonces a 0.11 y colocamos la unidad de medida. En este caso, milla. Y colocamos millas. Ok, haremos un tercer ejemplo en las conversiones de unidades de diferentes sistemas. En este caso convertiremos 18 millas por hora a metros por segundo. Óigalo bien, ahora es una magnitud derivada, ¿sí? Al ser una magnitud derivada quiere decir que tiene más de una unidad de medida, ¿sí? Recordemos que existen las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Entonces, en este caso vamos a utilizar una tabla que nos pueda cambiar de un sistema inglés a un sistema métrico. Siempre son las equivalencias. Aquí tenemos que una milla equivale a 1.6 kilómetros, ¿sí? Eso lo podemos utilizar para poder convertir en esta situación. Muy bien. En este caso empezaríamos nuevamente, ojo, que sería 18 millas sobre una hora. Ojo, una hora, ahora es hora va abajo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dos unidades de medida, millas y hora. Entonces lo tengo que multiplicar, óigalo bien, lo tengo que multiplicar por el factor de conversión o la equivalencia o una fracción que equivalga a 1. En este caso
es una por unidad. En este caso, si yo quiero eliminar millas, tendría que utilizar una fracción, y si yo quiero eliminar horas, tendría que utilizar otra fracción. Entonces sería la multiplicación de dos fracciones. Óiganlo bien, lo multiplicaríamos por dos fracciones. La primera dice que convertiremos 18 millas por hora, entonces lo que yo quiero eliminar en este momento es la parte de millas, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestra fracción equivalente a 1 va a ser igual a una milla ¿A qué equivale? Óiganlo bien, si una milla equivale a 1.6 kilómetros, eso implica que 1.6 kilómetros equivale a 1600 metros. Eso lo hacemos por deducción. O sea, recordemos de que específicamente en los kilómetros tienen 1000 metros, y entonces por eso podemos decir que tendría 1.6 kilómetros, tendría 1600 metros. Entonces ponemos la unidad de medida, ¿verdad? Que serían metros. Muy bien. Continuamos, necesitamos otra fracción equivalente, en este caso multiplicado por, óiganlo bien, nuestra unidad a eliminar sería ahora horas. Ojo, que ahora horas está en el denominador, quiere decir que en mi fracción equivalente a 1 yo tengo que colocar horas arriba. Colocamos horas arriba, y una hora equivale a 3600 segundos. 3600 segundos. Y eso es igual, óigalo bien, ahora vamos a eliminar, ¿qué eliminamos? Las unidades de medida que nosotros tenemos. En este caso, millas arriba, millas abajo, se elimina. Horas abajo, horas arriba se elimina. Y si nos damos cuenta, pues solo nos queda metros y nos queda segundos. Miren, ¿sí? Entonces, como nos quedan esas dos unidades, que es la unidad que queremos, nuevamente multiplicamos, ¿verdad? La multiplicación se hace lineal nuevamente, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. En este caso sería 18 por 1600 por 1, miren. 18 por 1600 por 1. Esa sería nuestra multiplicación, ¿sí? Entonces la haremos de la siguiente manera. Nuevamente usando nuestra calculadora, vamos a resolverla. 18 por 1600 por 1. Y eso es igual a 28.800. Eso es igual a 28.800. Vamos a colocar acá 28.800. Dividido la multiplicación de lo de abajo, que sería 1 por 1 por 3600. Si nos damos cuenta, serían 3600, ¿verdad? 3600. Ojo, que en la parte de arriba me quedan metros, que es la unidad que me quedó, y en la parte de abajo me quedan segundos, miren. Y nuevamente hacemos otra operación. ¿Qué operación? Una fracción es una división, entonces vamos a dividir 28.800 dentro de 3.600. Nuevamente con el uso de la calculadora, 28.800 dividido 3.600, y me da el valor de 8. ¿Y eso qué es? Sería 8, y la unidad de medida, que sería metros por segundo. Y ahí tenemos nuestra conversión, en este caso de una magnitud derivada, ¿sí? De una magnitud derivada, que es la que nosotros estamos utilizando en estos momentos, ¿verdad?